Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias por entrar, si estás comiendo, buen provecho y gracias por darle una oportunidad al video. Como ven, hoy es un video distinto porque arranco comiendo, arranco desayunando, cosa que nunca hice. Y después me van a tener que acompañar a hacer otras cosas que tampoco me dieron a hacer nunca, porque tengo que trabajar. Entre una gran cantidad de comillas, ¿no? En realidad solamente tengo que lavar el auto, pero bueno, me pagan, así que vale igual. Hace mucho no grababa video porque tuve unas últimas semanas bastante difíciles. No difíciles malo, nada malo en realidad. Solamente que tuve que estar estudiando para los parciales, tuve que rendir parciales, tuve que ir a la facu y bueno. Pero todo eso ya se terminó porque esta semana ya terminé de cursar. Voy a tener un mes de vacaciones donde voy a empezar con un montón de proyectos que ya tengo planeados, ya tengo incursionados para el canal. Así que los van a ir viendo y van a estar muy buenos y quiero que me den su feedback y todo lo que ya se imaginan. Otra cosa muy buena que me estuvo pasando que no les conté porque no grabé, como dije, fue que conseguí un trabajo formal. Sí, conseguí laburo, gente, por fin, al fin conseguí laburo, voy a empezar a levantar la palubi. Aunque sea una boludez, voy a empezar a laburar en el Mac. Toda esta última semana me estuvieron haciendo todas las entrevistas, tuve que ir a hacerme los exámenes médicos, todo lo que ya se imaginan. Así que también por eso no pude grabar, porque por ejemplo, creo que era el jueves pasado, tenía pensado grabar un video, así subía 2 videos en esa semana. Me llamaron para hacer la entrevista y tuve que ir a hacer la entrevista porque aguante el trabajo, gente, aguante laburar. Pero bueno gente, al margen, eso ya pasó, hoy es un video nuevo, vamos a hablar de cosas distintas. Tengo un muy buen tema para contarles que estuve pensando en estos días, lo estuve pensando ayer que me fui a cortar el pelo. No sé si se notó, ojalá que sí porque estoy muy fachero. Nada, mentira, no sé si se notó, pero ayer me fui a cortar el pelo, entonces hoy vamos a hablar de algo que estuve pensando al respecto de eso y otro montón de cosas. Sí, como les dije, tuve alrededor de una semana y media, casi 2 semanas para pensar un tema del video y se me ocurrió recién ayer, así que nada, no pasa nada de todas maneras. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo distinto, me van a acompañar a lavar el auto que va a ser una paja, después tengo que acomodar la pieza, después seguramente salga a correr para hacer algo de deporte porque no estoy haciendo nada de deporte, así que nada, vamos a ir viendo, pero primero tengo que terminar de desayunar, así que nos vemos. Seguro se dieron cuenta que hace una banda no lavo este auto porque está hecho un asco, está muy sucio. Pero bueno, no es mi auto, es el auto de mi tía que me paga porque se lo lave. Se le da la famosa changa, ¿no? Así que por más que me esté recagando de frío, acá ando, lavando este auto que está más sucio que la concha del mono. Si no, la jodita no se paga sola, papi. Igual está bueno ponerte a lavar así el auto. Es un poco terapéutico. De acá una horita y pico, escucho música, tranqui, mientras hago algo. Podría estar ordenando la pieza, estar estudiando, pero bueno, eso no paga. Así que nada, además grabo para ustedes, grabo para YouTube y queda algo piola. Ojalá. Como les conté recién, este auto ni siquiera es mío. Este auto es de mi tía. Y se lo estoy lavando porque, bueno, como dije, me paga. Así que si cualquiera quiere que le lave el auto, me va a tener que pagar, pero avíseme y se lo lavo. Igual este, aunque parezca, no es un mal laburo. Porque sí, hoy me estoy recagando de frío, pero bueno, estamos en pleno invierno, era obvio. Pero por ejemplo, en verano la paso bien, escucho música, estoy tranqui y gano plata mientras hago algo. No sé, está bueno, está bueno. La otra vez me pasó algo que me pasa siempre, que a mucha gente le pasa, por eso te lo cuento. Estaba en casa, normal, como siempre, y me llega un mensaje de Luca creo que era, no sé, no va al caso, pero cuestión, me llega un mensaje, lo leo y digo, bueno, después lo respondo, total, ahora estoy haciendo algo, y en un rato lo voy a responder. Y ese rato pasaron a ser 3 días. Y ese no es el problema, o sea, sí, ese es el problema, pero el problema es que esos 3 días me pasan siempre. A menos que sea un mensaje extremadamente importante, no soy de responder, me cuelgo, pero no de gil, sino que, no sé, lo respondo después y no lo respondo nunca. Y lo peor de todo es que no estaba enojado, no había pasado nada con Luca, era todo normal, inclusive era un mensaje casi boludeando, era cualquier cosa. Y lo más loco no fue solamente no responder el mensaje y responderlo 3 días después, sino
lo que pasó después. Y no con la otra persona, sino conmigo. Me empecé a buscar excusas, empecé a decir y empecé a pensar, bueno, quizás hago esto porque no sé qué responder. Dije, no, mentira, si sabe qué responder. Además le puedo responder cualquier cosa, es mi mejor amigo. Y después pensé, bueno, debe ser un mecanismo de defensa entonces. Pero ¿mecanismo de defensa por qué? ¿Y contra qué? Al final pasó que a Luca le respondí 3 días después y él me respondió al toque y no pasó nada. Inclusive ni se había dado cuenta que no le había respondido. Como te dije, era una boludez. Pero ¿qué pasaba si lo que él me había mandado no era una boludez? También le iba a responder después de 3 días. Y ahí no va el problema que estoy tratando de hablar. A lo que voy es que no porque le respondí 3 días después, sino la cantidad de excusas y la cantidad de cosas que empecé a pensar para justificarme de por qué lo hice. Porque sí, cuando le respondí dije, mira, al final yo me hice la cabeza y no era para tanto. Pero sí era para tanto porque me puse un montón de excusas. Empecé a decir, bueno, lo hago por esto, por lo otro, me justifico por acá, no sé qué responderle, capaz un mecanismo de defensa. Y no, o sí, no sé. Pero a lo que voy y lo que me parece loco no es el hecho de no haberle respondido por 3 días. También, o sea, sí, está mal. A lo que voy es que me di cuenta que hace un tiempo siempre intento buscar explicaciones o un porqué de las cosas que hago, de la manera en la que soy, en vez de simplemente aceptar como soy. No sé si me explico. Como si no pudiera aceptar que simplemente una parte de mi personalidad es ser colgado, como que siempre tengo que buscar alguna excusa, como que algo es remediable. Y mientras pensaba esto se me venía una pregunta a la cabeza que era, ¿por qué siempre tengo que tratar de encontrar una explicación para las cosas que hago? ¿Por qué simplemente no puedo aceptar que soy así y listo? Como siempre me estoy tratando de diagnosticar o encontrar un porqué de cosas que las encuentro como fallas, pero son parte de mi personalidad quizá. No lo sé. A lo que voy es que siempre intento de explicar las cosas que me pasan con algo que capaz que no tiene nada que ver. Siempre pienso, si respondo tarde un mensaje, bueno, quizá un mecanismo de defensa porque cuando era chico me abandonaron y no sé qué y no sé cuánto y esto con lo otro. Y capaz que no. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Son las 5:17. El último clip que vieron fue alrededor de la 1 de la tarde. Desde el último clip que vieron, bueno, lo único que hice fue editar. No almorcé, no merendé, no hice nada, solamente edité lo que acaban de ver. Así que debería de comer algo porque estoy cagado de hambre, pero en un rato me voy a hacer unos mates y vamos a ir a la costa, que quiero grabar eso. Pero antes, como vieron, tengo que ordenar la pieza porque es un despelote, así que acompáñenme. En este rato, además de haber estado editando, toqué la guitarra, cosa que no les conté, y estuve pensando sobre lo que les venía hablando y estuve un poquito investigando y armando un guión para contarles, así que vengan. En algún momento empecé a creer que todo tenía que tener una causa profunda. Que si hago algo, seguro existe una historia detrás de ese algo que estoy haciendo. Por ejemplo, si me cuesta abrirme con alguien, debe ser por alguna experiencia pasada. Si quiero estar solo, seguramente es porque estoy evitando ver o hacer algo, o ver o estar con alguien. Si respondo tarde los mensajes, seguramente existe un trauma escondido que me hace no querer responderlos. Y ojo, no digo que eso nunca pase. Hay heridas que realmente moldean la forma en la que vivimos o la manera en la que somos. Pero empecé a notar que había algo raro. Ya no intentaba conocerme, sino como que intentaba... ¿Se recagó el perro? Sino como que intentaba diagnosticarme. Como si mi personalidad fuera un problema que todavía no resuelvo o un trauma que todavía no le encuentro un porqué. Y sin darme cuenta, en este momento me empecé a dejar de preguntar quién era y me empecé a preguntar qué estaba mal conmigo en realidad. Hay algo en todo este tema que todavía me hace ruido. Porque sí, quiero mejorar. Quiero ser más atento, más presente, más disciplinado. Eso es obvio. Si alguien necesita que le responda un mensaje, por eso me lo manda y por eso no quiero colgarme. Pero hay una distinción muy grande que quiero hacer, porque una cosa es mejorar y otra es creer que cada rasgo de mi personalidad tiene que ser eliminado, como si crecer significara parecerme cada vez menos a mí. Hay veces en las que parece que estamos rodeados de listas de cómo debemos ser, de listas de características que sí o sí tenemos que seguir para ser alguien bueno, alguien exitoso, alguien más productivo, más sociable, más organizado, alguien más seguro. Y sin querer termino mirando cada aspecto de mi personalidad como si fuera algo que todavía no corregí.
Y en realidad me pregunto, ¿en qué momento mejorar empezó a parecerse más a dejar de ser uno mismo? Hace poco leí una idea de Byung-Chul Han. No se debe pronunciar así, pero vamos a decirle así. Y esa idea me quedó dando vueltas. Él decía que hoy en día no necesitamos que nadie nos exija, porque casi siempre nos exigimos nosotros solos. Siempre hay como una versión mejor de nosotros esperándonos más adelante. Y creo que eso también llegó hasta la forma en la que nos conocemos. Como si hasta el autoconocimiento tuviese un objetivo. Como si hasta el autoconocimiento hubiese algo que arreglar. Descubrir una inseguridad para eliminar, un miedo para superar. Siempre tratamos como de descubrir un defecto para corregirlo, como si aceptarme fuera solamente conformarte. Pero ¿y si en realidad no? Después de esto encontré una idea de Carl Jung que me hizo pensar diferente. El chabón decía que uno no se vuelve completo eliminando las partes que no te gustan de vos mismo, sino integrándolas. Y esa palabra en realidad me quedó resonando, la palabra integrar. Porque quizás ser colgado no es algo que tengo que celebrar, eso seguro, pero quizás tampoco es algo que tengo que convertirlo en una tragedia. Puedo hacerme responsable cuando afecta a alguien, puedo intentar de reconocer y mejorar eso, pero siempre entendiendo que hay una parte de mí que funciona así. Creo que eso cambia todo, porque desde ahí no estoy peleando conmigo, sino estoy aprendiendo a convivir. Y convivir no significa simplemente aceptar y no ver, sino significa aprender a llevarlo, aprender a mejorarlo, pero aceptando y sabiendo que eso va a estar. Al final no se puede ir a la costa, pero como tengo esta terraza que es muy linda y el atardecer está siendo hermoso, lo quería grabar acá. Cuando arrancó el video, mi pregunta principal era ¿por qué siempre siento la necesidad de explicar todo lo que hago? Todavía para eso no tengo una respuesta, pero sí empiezo a sospechar algo. Siento yo que vivimos en una época donde nos convenció que cada rasgo debe necesitar una explicación, que toda explicación sí o sí tiene que terminar en una solución, como si ser una persona significara estar permanentemente en construcción. Y quizás por eso me cuesta tanto aceptar cosas como que en realidad soy colgado, o que hay días en los que solamente necesito estar solo, o que partes de mí no nacieron de una herida, simplemente forman parte de la persona que soy. Y creo que ahí aparece una diferencia que nunca había visto. No es lo mismo aceptar quién soy que justificar cada cosa que hago. Si lastimo a alguien, me tengo que hacer cargo. Si puedo mejorar, quiero hacerlo. Pero yo no quiero vivir más sintiendo que cada aspecto de mi personalidad es un error que está esperando a ser corregido, o que yo tengo que buscar cómo corregirlo. Porque al fin y al cabo, los cambios más profundos no terminan siempre convirtiéndote en otra persona. Siento yo que los cambios más profundos consisten en algo mucho más difícil. Y ese algo más difícil es mirarme con honestidad y dejar de pelearme con todo ello que también soy. Y dejar de pelearme no simplemente significa aceptar y no hacer. Significa comprender que también es parte de mí, pero una parte que se puede mejorar. Muchas gracias por haber visto. Si te gustó, suscríbete, que se viene más y mejor. Muchas gracias.